Bueno, retomamos la conversación, la entrevista. Nos habíamos quedado aquí conversando respecto de ese momento histórico, Alfonsín recibiendo de la CONADEP ese informe que luego se va a convertir en ese libro emblemático que es el Nunca Más, ese hecho que después va a acarrear como consecuencia los primeros alzamientos que se van a continuar en el tiempo y que van a trascender al gobierno de Alfonsín, que bueno, van marcando de alguna manera el final de su presidencia, ¿no? Así que ese momento teñido por lo político, por la aparición de las azonadas militares, decías, tiene también ese componente económico que no lo ayuda en nada. No, para nada. Realmente la hiperinflación de Alfonsín marca profundamente el cambio de ánimo de la sociedad y por eso es que es elegido Menem presidente, ¿no? Pero querría retroceder un poco y volver a ese momento histórico, ¿no? En el que Alfonsín enjuicia a las juntas, porque como dije, el coraje cívico de Alfonsín de tomar esa decisión, que aparentemente dicen que fue una decisión de tipo personal, prácticamente no la había consultado con nadie, era una convicción que tenía él de que había que hacer eso para enmendar a la República de todos los dolores y los sufrimientos que había padecido, ¿no? Y por eso ese cierre de sus actos, repitiendo o recitando el preámbulo que él lo llamaba una oración laica, es lo que marca fundamentalmente este pedazo de la historia argentina que estamos celebrando ahora, ¿no? 37 años de democracia recuperada de la mano de Raúl Alfonsín y el compromiso que adquiere el pueblo argentino de no volver a transitar el camino de la irregularidad y constitucional, ¿no? En ese sentido, como bien vos decías, aquí en esta sala está la mayor parte de los presentes son hijos de la democracia, son todos menores de 37 años, tienen la posibilidad de disfrutar con los avatares que hemos vivido en estos 37 años, ¿no? Pero que bueno, tienen la posibilidad de disfrutar de una democracia consolidada, que imaginamos será para siempre, que no tendremos que sufrir otro tipo de avatares como los que pasamos, ¿no? Así que rescatamos la figura de Raúl Alfonsín, un presidente con una fortísima convicción democrática que trajo la paz y la esperanza a los argentinos. Esperanza que después ha ido trastabillando a lo largo del tiempo, ¿no? Pero me gustaría comentar hacer un comentario de tipo personal, porque alguien me preguntaba antes de entrar si recordaba yo ese día. Y yo creo que todos vamos a recordar ese día de forma indeleble en nuestras vidas personales, ¿no? Me acuerdo quién estaba delante mío en la cola para votar, que era el señor Fernando Bessus, y los dos emocionados, comentábamos que íbamos a volver a tener el sellito en la libreta de enrolamiento. Lamento no haberla mirado para recordar cuántos sellitos ya tenía mi libreta de enrolamiento y los que tuvo después, ¿no? Creo que la última vez que la usé tuvieron que poner el sello fuera ya de los casilleritos. Los que no conocen la libreta de enrolamiento, había un casillerito reservado para cada acto electoral. Pero sí, me acuerdo, ¿cómo no me voy a acordar? Y me voy a acordar para siempre ese episodio, esa emoción que había en esa lista, en esa fila de votantes en la Escuela 31 donde yo voté. Y después llega Menem y llega un contexto político mundial completamente distinto. Habíamos hablado de la Guerra Fría y bueno, con la llegada de Menem al gobierno llega de alguna manera el desmantelamiento de esa Guerra Fría, la caída del muro de Berlín en el 89, lo que significaba la implosión del sistema soviético, la guerra, el oponente desaparece, el mundo bipolar se vuelve difuso
y comienzan a existir otras características en el mundo en el que habitamos. Y ahí es donde llega Menem para transitar 10 años de un periodo democrático que también va a tener sus vaivenes y que también va a tener 10 años como para el análisis muy profundo. Sí, hay un cambio en el mundo, ¿no? La globalización se acentúa, el mundo se transforma en la gran aldea a través de los medios de comunicación, en los medios de transporte. Menem llega al gobierno sin un plan económico. Él mismo confiesa que no tenía plan y que, o si lo tenía muy guardado. Por ahí dice, si hubiera dicho lo que pensaba hacer no me hubieran votado. Pero recurre a Rapanelli, un economista de la Fundación Bungibor, y finalmente lo coloca a Cavallo como su ministro de Economía. Y Cavallo implanta ese plan monetario por el cual un peso equivalía a $1, y es el momento de la felicidad de un gran número de argentinos que aprovechan para recorrer el mundo, para comprar bienes que en otras circunstancias parecían inalcanzables. Eso se logra desmantelando el Estado, ¿no? Recordemos que Menem fue quien paralizó los ferrocarriles en la Argentina, un sistema ferroviario que cubría prácticamente toda la geografía nacional, y fue detenido, vendió las joyas de la corona, ¿no? Las grandes empresas estatales, la de comunicación, la de los combustibles, la de los transportes. Obtuvo dinero con eso, obtuvo mucho dinero con eso, indemnizó a la gran cantidad de gente que se quedó sin trabajo. Aparecieron los kioscos y los remises, un fenómeno de la economía del periodo de Menem, que cuando se acaba el dinero para el kiosco o el remis se destruye, comienza a aparecer esa masa de pobres que inexplicablemente adquiere cada vez más volumen. Y bueno, y esa ficción, porque realmente era una ficción, que nosotros pudiéramos tener una moneda que fuera equivalente al dólar, ¿no? También Menem finaliza su gobierno con un periodo hiperinflacionario histórico, tremendo, y bueno, viene de la Rúa, que había sido jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, un brillante jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, había generado expectativas tremendas en la sociedad. Tiene un ministro de Economía en la Ciudad de Buenos Aires, Rodríguez Llavarini, que yo creo que es el artífice del buen gobierno de la Rúa al frente de la Ciudad de Buenos Aires. No voy a decir que nos vendieron algo que no era, pero alguien dice que de la Rúa tiene un problema de salud en el camino y que pierde muchas de sus capacidades intelectuales. Empiezan a hacer chistes y bromas respecto de su capacidad, de su lentitud para tomar decisiones. Y bueno, también tiene paros generales, se deteriora la situación, y bueno, llega el triste día en que abandona el gobierno en un helicóptero que queda como un símbolo de abandono del poder por parte de un presidente, ¿no? Y después la sucesión. Y ahí aparece esa semana extraña de la Argentina de los 4 presidentes. Nadie quería hacerse cargo, los que se hacían cargo, como Rodríguez Sá, anuncia la creación de 1 millón de puestos de trabajo. Una fantasía, el trabajo no se crea por decreto, el trabajo se crea por inversión, por ahorro previo, por desarrollo. Él anuncia la creación de... Bueno, y finalmente Duhalde asume la presidencia y hace algo que a lo largo de su gobierno, ¿no? Hace algo que nadie se había animado a hacer, que es terminar con la convertibilidad, ¿no? Su ministro de Economía era Remeslennikov, que produce la mega devaluación, del 1 al 1 se va del 1 al 4, y ahí, bueno, viene el episodio del asesinato de estos activistas políticos, ¿no? Santillán y Kotesky en Avellaneda. Eso lo afecta a Duhalde, lo hemos visto recientemente hablando de ello,
decide acortar su mandato, llama a elecciones, hay toda una interna en el peronismo, nadie quiere ser candidato a presidente, quien creo que podría haber sido un buen candidato, creo que se asusta, que es Reutemann, y se niega a aceptar, y bueno, y se produce la pelea entre Menem y Duhalde, que da por resultado la aparición de Néstor Kirchner como candidato en la interna entre Menem y Kirchner. Menem, sabedor de que puede llegar a perder en una segunda vuelta, dice que no están dadas las condiciones para garantizar la transparencia del acto electoral y bueno, y asume Néstor Kirchner como presidente. Beneficiario de esa medida que había tomado Duhalde, de la mega devaluación, por lo cual, coincidente con un escenario internacional favorable, bajas tasas de interés en los créditos en dólares, la soja a $600, un precio histórico, se produce lo que se llamó el famoso viento a favor, ¿no? Los que habían trabajado e invertido a $1 vendían a 4 y las arcas del Estado comenzaron a rebosar de dinero. Y así es que Néstor Kirchner se transforma en el primer presidente en 70 años de la historia argentina en tener, primer presidente, escuchen, en 70 años en tener los dos superávit fiscales, el primario y el secundario, positivos, superavitarios. Y bueno, y ahí se pierde una oportunidad histórica en la Argentina, porque Néstor Kirchner no logra abatir la inflación, sigue habiendo inflación, no la inflación de Menem, pero una inflación que a lo largo del tiempo va acumulando, pero no sé, guiado por qué principio, tal vez quiso ser el Papá Noel que muchos no habían tenido, congela las tarifas y como la inflación seguía presionando los costos, las empresas empezaban a reclamar aumento de tarifa, entonces se abre la puerta para los subsidios, ¿no? Subsidios para todas las actividades, aprovechando ese superávit, ese exceso de dinero en la caja del Estado. También trae enganchado la corrupción, lamentablemente, el tema de los subsidios en todos los ámbitos a donde se repartieron, y desaparece el superávit fiscal, ¿no? Que en el gobierno del presidente Macri se pretende lograr esto, no lo logra, por más que toman medidas muy dolorosas, que son las que en definitiva le impiden volver a ganar las elecciones, y yo creo que no lo explica bien a la sociedad por cuál era el motivo de lograr el superávit fiscal, porque el superávit fiscal es la herramienta mágica que tienen los estados, primero, para abatir la inflación, para darle estabilidad al valor de la moneda, para generar el ahorro, en consecuencia, para generar la inversión, para planificar al corto, al mediano y al largo plazo. Eso no lo explicaron, aparecía como un presidente que venía, que estaba en contra de los pobres, que quería destruir a la clase media. Fallaron, la verdad que fueron parte de algunos de los tantos errores que cometió el gobierno de Macri. Y bueno, y se da este escenario por el cual nuevamente aparece el kirchnerismo en esta fórmula que actualmente gobierna la Argentina, de Fernández presidente y Fernández vicepresidente. Y de estos 37 años de democracia, un hombre de la democracia, usted decía hoy que fuiste ungido 5 veces en cargos de relevancia por la ciudadanía. ¿Qué deudas le ves a la democracia? Bueno, yo creo que la democracia está presente con luces y sombras, como hice referencia, y creo que no la vamos a perder. Pero hay algunos que gobiernan no muy convencidos de los beneficios de la democracia. Yo creo que nuestra democracia todavía es impropia. Tenemos serias dificultades en nuestro pueblo para que nuestra gente esté suficientemente ilustrada, para que sea independiente a la hora de entrar a un cuarto oscuro y que pueda votar expresando libremente su deseo, que no esté sujeta a la prebenda, que no esté sujeta a la presión, que no esté sujeta a la compra de argumentos falaces que muchas veces rodean las campañas de la política. Y en consecuencia yo creo que eso es lo que nos falta.
pero que está íntimamente ligado a algo que nos falta y que siempre digo que es la revolución que no ha ocurrido. Ni digamos la revolución inconclusa, porque creo que no ocurrió nunca. La revolución que le falta a la Argentina es la revolución de la educación. La Argentina debe ser educada. Debe ser educada porque el mundo se está transformando a una velocidad tal que cuando nos demos cuenta vamos a parpadear y vamos a descubrir que quedamos en el furgón de cola del desarrollo del mundo. Y el mundo es agresivo desde el punto de vista del conocimiento y de la tecnología. Agresivo, digo, en términos de acción, de celeridad. El mundo exterior se está desarrollando a una velocidad tremenda y nosotros no estamos a la altura de las circunstancias. Necesitamos generar condiciones para que nuestro pueblo se eduque, porque un pueblo ilustrado no solo que no tiene presente, un pueblo no ilustrado es un pueblo que no tiene futuro. Y estamos condenando a nuestras generaciones jóvenes a que salgan a los mercados laborales cada vez más exigentes, cada vez más tecnificados, cada vez más sofisticados, con jóvenes que no tienen las herramientas intelectuales como para salir adelante. Y después tenemos que pensar en esa masa de gente ya no tan joven que está fuera de todos los mercados y a los que de alguna manera tenemos que incorporar nuevamente a los procesos productivos. Hay un proyecto de un diputado con el que comparto muchísimas de las opiniones, si bien no es de nuestro partido, que es Alberto Acep, que ha sugerido que en una Argentina llena de planes de todo tipo, esos planes tengan una contraprestación, pero que sea efectiva la contraprestación, que se realice. Y esa contraprestación que él imagina es capacitar a la gente beneficiaria de los planes de tal manera que se transformen en personas útiles que puedan servir en diversas empresas, en diversas actividades, especialmente en actividades primarias, digamos, ¿no? Y que los empresarios puedan tomar a esas personas sin costo laboral, que es una de las grandes barreras para el desarrollo del trabajo formal en la Argentina, que es los impuestos al trabajo. Que esos empresarios puedan tomar a esas personas y esas personas puedan demostrar a través de los conocimientos que adquirieron y los que adquieran en la empresa si tienen ganas y posibilidades de permanecer en ellas, y los empresarios que los tomen no van a tener costo laboral porque no van a perder esa asignación que el Estado les va a pagar. En la diferencia, el patrón o el empresario va a pagar lo que falte para llegar al salario de ley. Es una idea muy buena que espero tenga acogida en el Congreso, que pueda salir como ley para recuperar esa cultura del trabajo que hemos perdido lamentablemente en la Argentina, esa cultura del trabajo que fundamentalmente trajeron nuestros tatarabuelos, nuestros bisabuelos, que vinieron con esa carga intelectual de los diversos países del mundo que han habitado este suelo y que han dejado a nosotros, sus herederos, ¿no? Creo que por allí, Eduardo, pasa la clave del desarrollo argentino. Y ahora estamos también asistiendo a un cambio también de época. Habíamos transitado estos 37 años hablando de la Guerra Fría, del mundo multipolar, del nuevo orden mundial. Hoy hay una emergencia de las minorías, hay un mundo completamente distinto en cuanto a la multiculturalidad, en cuanto a lo plural de este mundo. ¿Esa democracia crees que está capacitada para acogerlos en este seno? Y bueno, a todo proceso novedoso hay que acostumbrarse, ¿no? Dependerá de la capacidad de la inteligencia de quienes tengan que recibir esas nuevas figuras con las que se va a compartir el escenario social en el mundo, ¿no? No solo acá en la Argentina, en el mundo. Se habla de figuras de particularidades, de características de las cuales no se hablaba antes, algunas de ellas ni existían antes, y esa convivencia del diferente tiene que ser aceptada, ¿no? Por más que por ahí a algunos le cueste más o a otros menos, ¿no? Aceptarla. Pero creo que es un mundo que va hacia ese camino, pero en el que de una forma inevitable tenemos que hablar de respeto del medio ambiente, porque si no todo lo que estamos diciendo acá, del futuro, del desarrollo,
de las mejores calidades y condiciones de vida, del trabajo genuino, de la inversión, del ahorro, todo va a perder sentido si nuestra casa grande se deteriora, y se está deteriorando a pasos agigantados, ¿no? El hombre la está destruyendo. Por eso realmente es tan importante hacer hincapié en preservar los bosques nativos, en preservar el agua, que se va a transformar en un botín de guerra al paso que vamos en los tiempos por venir. Reciclar, Saspeña, siempre lo decimos, y me estoy apartando un poco del contenido de esta charla, ¿no? Siempre lo decimos, ha sido una ciudad pionera en materia de tratamiento de la basura. Y tratar bien a la basura es tratar bien a la naturaleza y pensar en el futuro. Y la gente nos reconoce en el entorno provincial y regional y aún en el nacional como una ciudad pionera en ese sentido. Hemos logrado una planta de tratamiento de residuos sólidos, como culminación de un largo proceso que comenzó casi artesanalmente y que ahora tiene un proceso casi industrial de separación de la basura, campañas a lo largo y de lo ancho para concientizar a la gente con las palabras de reciclar, reusar, reducir. Realmente creo que es algo que nos compromete a todos y que tenemos que comprometernos realmente, porque creo que el futuro de las próximas generaciones depende de cómo tratemos este tema, un tema candente al que por ahí algunos que deberían preocuparse, como el presidente de Estados Unidos, lo niegan como un problema de la humanidad. De hecho, se ha retirado de la Convención de París, donde se instaba a las grandes potencias, que son los mayores contaminantes del mundo por emisiones, por combustión de combustibles fósiles. No, lo niega, dice que si se adhiere va en contra de los trabajadores norteamericanos, y la suerte de la humanidad nos compromete a todos. Estamos, como dije, todos subidos a nuestro pequeño mundo, que es nuestra casa grande, y del cual, de sus condiciones de estabilidad ecológica, todos dependemos. Bien, para el final, alguna vez dije que es como que hiciste un tránsito por tu vida preparándote para ser intendente municipal. No fuiste nunca un político profesional, sí un político de los que necesitamos, pero hasta 1999 no tenías la vida política que llevabas. Habrás tenido tu vida como ciudadano, pero no tenías esa mirada de político. En ese periodo ya bastante extenso, ¿no? Casi 21 años, ¿qué ves de diferente entre ese Gerardo que votaba en las elecciones a Alfonsín y este que está sentado hoy, representante en el Parlamento Nacional, 3 veces intendente municipal, presidente del Consejo, 5 veces ungido por el voto popular en cargos de relevancia? Bueno, sí, efectivamente. No había tenido una participación activa en la política, si bien recuerdo que el día que me dieron la libreta de enrolamiento fui y me afilié a la Unión Cívica Radical. Tuve, sí, hasta el 89, tuve mucha participación en la vida gremial profesional. De hecho, gracias a un colega que me dio ese espacio, el contador Teodomiro Blanco, tengo el privilegio de que mi nombre figura en el acta constitutiva de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, representando a la provincia del Chaco. Y siempre viví con intensidad la cuestión de la política. Recuerdo a mi padre como intendente de presidencia de Roque Saspeña, también por la Unión Cívica Radical del Pueblo. Y viví desde niño el sueño de poder, de alguna manera, en algún momento, ser un actor que pudiera incidir en la vida de nuestra ciudad. Por la experiencia, por la posibilidad que me dio la vida de viajar y de recorrer el mundo, de creer que desde una posición de poder político, administrativo, uno puede influir en la vida de la gente. Y bueno, así fue que tuve ese privilegio que destaco
de haber sido el primer intendente en la historia de la ciudad con 3 mandatos consecutivos, con la particularidad de que en cada uno de los actos eleccionarios me votó mayor cantidad de gente, ya por supuesto no solo la de nuestro espacio político, sino la de los independientes y también de muchísima gente del partido peronista, que me lo han dicho, me lo han manifestado, me consta, si no, no hubiera podido ganar de la forma que he podido ganar. Y creo haber puesto lo mejor de mí para que Sespeña pudiera tener esta impronta que hoy la distingue en el concierto, no solo provincial, sino regional. Después de las 6 capitales que conforman, de provincia que conforman el norte grande, Sespeña es la ciudad más importante y yo creo que el futuro de Sespeña no tiene límites. Tendremos que salir de esta maldita pandemia que ha trastocado nuestras vidas, que ha afectado a la humanidad, que nos pone en peligro, que nos genera miedo, pero Sespeña no cesa de crecer aún en la pandemia. El Estado municipal sigue teniendo presencia y Sespeña crece, lo he dicho muchísimas veces, por decisión de sus hijos. Los sespeñenses son los que han decidido que Sespeña va a seguir creciendo y va a seguir transformando la vida de sus ciudadanos para que sea una ciudad en la que se viva cada vez mejor. Nada más que el agradecimiento, como dijimos al principio, de nuestra Secretaría, de la comunidad sespeñense, que seguramente se está acompañando a través de la transmisión online, de la transmisión radial. Para nosotros un gusto enorme tenerte. Estoy seguramente ante uno de los próceres civiles que va a tener nuestra ciudad en el tiempo, y también me carga de emoción el que me hayas permitido compartir esta entrevista, que surgió de manera imprevista y que guardo, como siempre, el acostumbrado recuerdo de tu generosidad, que inmediatamente dijiste que sí. Así que, más que nada, muchas gracias. Da gusto escucharte, da gusto saber que sos un político, que sos de los nuestros, que nos representás y sobre todo que sos un hombre de la democracia. Nos va a parecer una pesadilla todo esto que hemos vivido hasta ahora, y será el esfuerzo de todos, absolutamente de todos, de los jóvenes, de la generación intermedia y de los hombres y mujeres más maduros de la tercera edad, de los hombres y de las mujeres argentinas que sufren todavía las consecuencias de esta sociedad anticuada y machista que ni siquiera le confiere la posibilidad de compartir la patria potestad de sus hijos. Será el esfuerzo de todos, absolutamente de todos los argentinos, y en todas partes. He dicho, y permítanme que lo repita hoy, porque es como un rezo laico y una oración patriótica, que si alguien distraído al costado de camino cuando nos ve marchar nos pregunta cómo juntos, hacia dónde marchan, por qué luchan, tenemos que contestarles con las palabras del preámbulo: que marchamos, que luchamos para constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino.